No sé si viste el informe en el portal chino Sohu. Decían que, en caso de un ataque a Kaliningrado, no quedaría nada de Europa, que morirían 34 millones de personas en 5 horas. ¿Crees que las cosas podrían ponerse realmente tan locas? Quiero decir, ¿quién está tan loco? ¿Quién es tan loco? No, esto es de un informe en el portal chino. No, lo que digo es, creo que alguien está tan loco. Estoy hablando de los europeos, básicamente de Alemania y del Reino Unido. Tienen que entender que dejarán de existir. Acabo de hacer una entrevista. No quiero revelar demasiado porque quiero que la gente la vea. Con Sergei Karaganov. Es un pensador ruso muy reconocido, muy influyente. Escribió un artículo hace un par de años en el que planteaba la idea de que Estados Unidos no cambiaría Boston por Poznan. Lo que está diciendo es que Rusia necesita golpear preventivamente a Europa con armas nucleares, porque no cree que Estados Unidos vaya a sacrificar a América por esta Europa loca. Ahora bien, hizo esa afirmación cuando Biden era presidente. Hoy tenemos a Trump, y está claro. Entiende que Scott Ritter ha dicho a los europeos que si Rusia ataca a un país europeo, la respuesta del artículo 5 por parte de Estados Unidos será vender armas a la OTAN, pero no implicarse militarmente. Y ahora tenemos una situación en la que Europa está provocando deliberadamente a Rusia, en contravención directa de la orientación política que desea el presidente de Estados Unidos. Así que ahora, si Europa ataca, si la OTAN ataca Kaliningrado, los rusos aniquilarán inmediatamente a Europa. 34 millones de muertos, si hay suerte, podrían ser más. Y Estados Unidos no hará absolutamente nada al respecto, porque no vamos a sacrificar a 150 millones de estadounidenses por la estupidez de Europa. Y la gente tiene que dejar de culpar a Rusia por esto. ¿Sabes? Rusia es la que realmente, son los únicos que tienen un plan de control de armas. Quieren prorrogar el nuevo START, y Estados Unidos no está respondiendo a eso. Rusia está dispuesta a sentarse y hablar de cualquier aspecto de cualquier cosa, siempre que se haga dentro de un marco que respete los intereses legítimos de seguridad nacional de Rusia. Así que la gente tiene que empezar a preguntarse, ¿por qué estarías dispuesto a morir si eres europeo ahora mismo? Porque si permites que la locura de los polacos, los bálticos y los alemanes se manifieste, recuerda, Alemania tiene ahora mismo una brigada en Lituania. Eso es una broma de brigada. No puede hacer nada. Pero Dios mío, tenemos tanques alemanes en Lituania haciendo alarde para luchar contra los rusos. Esto es como 1945 otra vez. Ya sabes, el general Donahue decía, podemos apagar las luces en Kaliningrado. No, no podemos. General Donahue, no, usted no puede. En primer lugar, ya lo he dicho antes, lo dije en su momento y lo repetiré. El general Donahue, si es el comandante de las fuerzas de la OTAN, estará muerto en menos de una hora después de que la OTAN ataque Kaliningrado, porque los rusos simplemente eliminarán su centro de mando y control con un arma nuclear, y él estará muerto. Y luego todos los planificadores nucleares, y poco después el liderazgo político de Europa, también serán aniquilados porque Rusia destruirá Europa de inmediato. No quedará en pie ni una sola gran ciudad europea. ¿Por qué? Porque Europa representa una amenaza para Rusia, una amenaza existencial. Y no se deja que los perros rabiosos anden sueltos por las ciudades. Lo he dicho siempre. Rusia se convertirá en el equivalente moderno de Atticus Finch. Sacarán el rifle a regañadientes y pondrán una bala en el cráneo del perro rabioso que es la Europa de hoy. Quiero decir, esto suena duro, pero Dios mío, de esto estamos hablando. Ya no es una broma, no es una pose. Rusia no es débil. Y ya sabes, Seymour Hersh es un muy buen amigo mío. Seymour Hersh is a very good friend of mine. I love the man to death, and I have the highest respect for him as a journalist. Adoro a ese hombre y le tengo el mayor respeto como periodista, pero se ha dejado secuestrar por fuentes estadounidenses que solo difunden tonterías, pura basura.
Y ahora ha escrito un artículo que, bueno, sí, dice que es la opinión de fuentes estadounidenses, pero ¿por qué darles una plataforma? Porque da la impresión de que estás de acuerdo con ellas. Y esas fuentes dicen que el ejército ruso está en desorden. No, ni de lejos. El ejército ruso es una máquina de guerra plenamente operativa que ha dominado el arte del conflicto moderno de alta intensidad. Quiero decir, ¿puedes señalar un problema aquí, otro allá? Por supuesto que sí. Cuando tienes 710,000 soldados en el frente, llevando a cabo combates intensos, habrá personas que no rindan bien. Habrá personas que decidan que no quieren estar allí. Habrá esto, aquello y lo otro. Pero demonios, eso pasa en todas partes. Quiero decir, juzgamos al ejército de Estados Unidos porque en 1944 hubo soldados estadounidenses que soltaron sus armas y desertaron del campo de batalla. ¿Demuestra eso que había un problema sistémico en el ejército estadounidense? ¿O era el ejército estadounidense una de las fuerzas de combate más formidables jamás formadas en aquel momento, que acabó derrotando a la Alemania nazi en el frente occidental? Los rusos, ahora mismo, son bastante buenos en lo que hacen. Son muy buenos. ¿Un ejército en desorden? ¿Y qué pasa con el centro Rubicón? Sabes, esta es la unidad de guerra con drones que creó el Ministerio de Defensa, una fuerza de élite. Incluso los ucranianos dicen, no podemos enfrentarnos a estos tipos. Fueron creados para eliminar a los operadores de drones ucranianos. Cuando aparece Rubicón, los ucranianos saben que están a punto de morir, porque eso es lo que ocurre. La supremacía de la guerra con drones, eso es lo que, según dicen Pete Hegseth y el secretario del ejército Driscoll, quieren que sean los estadounidenses. Pero los estadounidenses ni siquiera se acercan a eso. No podemos ni rozar lo que los rusos están haciendo ahora mismo. Sabes, los rusos han consolidado una fuerza de combate con drones en un grupo de vehículos no tripulados. Es un nuevo servicio. Los ucranianos también lo hicieron. Los ucranianos son bastante buenos. Quiero decir, en algunos casos probablemente sean mejores en ciertas aplicaciones tácticas, pero los rusos los han alcanzado y superado. Estratégicamente, los rusos están dominando esto. Un ejército en desorden no hace eso. Los rusos tienen la capacidad, son los más rápidos en reaccionar y aprender las lecciones de la guerra. Sabes, los rusos están rotando a sus tropas fuera de la línea del frente de forma regular. Eso significa que las tropas están bien descansadas. Y cuando se retiran, además de descansar y reabastecerse, reciben un nuevo entrenamiento basado en las lecciones doctrinales más recientes obtenidas del campo de batalla. Esas lecciones se llevan a las academias del Estado Mayor ruso y a otras academias de formación, donde se desarrollan y actualizan las doctrinas, para luego trasladarlas de nuevo a los centros de entrenamiento. Así que podrías haber realizado un asalto sobre Pokrovsk, capturado la ciudad, y las lecciones aprendidas de esa batalla se envían a la Academia del Estado Mayor, mientras tú te retiras para descansar y reabastecerte. Antes de regresar, hay una academia de formación que te enseña cómo adaptar esas lecciones. Luego vuelves al combate. Nadie más en el mundo puede hacer eso. Eso no es un ejército en desorden. Ese es un ejército que sabe perfectamente lo que hace. Y son muy buenos, maldita sea. No están agotados. ¿Les gustaría que la guerra terminara? ¿Quién no querría que la guerra terminara? Todo el mundo quiere que esta guerra termine. Pero los rusos no aceptarán que la guerra acabe sin una victoria. Y la victoria la define el liderazgo ruso, que cuenta con el pleno apoyo del pueblo ruso. ¿Está sufriendo la economía rusa? ¿Viste la sesión de preguntas y respuestas de más de 3 horas de Vladimir Putin esta mañana? ¿Cuántas de esas preguntas trataban sobre la economía? Un montón. ¿Y era esta una economía que prospera? ¿O la gente llamaba diciendo, oye, hay problemas aquí, hay una carga fiscal, hay escasez de pescado? Es decir, lo estás viendo. ¿Está el gobierno ruso combatiendo algo de esto? No.
En realidad, crearon un foro para que todo el mundo lo viera, donde se exponen los problemas económicos de Rusia y donde se habló de todo, incluido el Banco Central de Rusia y el papel que desempeña en el control de la inflación. Y Vladimir Putin está allí sentado diciendo, tenemos problemas, nos estamos adaptando a esto, tenemos que hacer ajustes aquí, tenemos que hacer aquello, hay una deficiencia aquí, estamos trabajando en ello. No está intentando engañar a nadie. Lo que se ve es una nación que funciona a todos los niveles. Hay problemas. ¿Quién no los tendría? 20 tandas de sanciones impuestas a Rusia desde Europa, la incautación de $240 mil millones de sus activos nacionales, Estados Unidos sancionando la energía y alterando la forma en que obtienen ingresos, ¿quién no tendría dificultades? Pero Rusia, he estado allí. Y sí, te recomendaría que fueras allí también y que no hablaras con la gente de Washington, D.C., que nunca ha estado allí. No es una sociedad en decadencia, es una sociedad próspera. Tienen algunos problemas, pero prosperan porque son patriotas rusos. No existe una masa enfurecida de rusos descontentos rezando por la caída de Putin. Gilbert Doctorow está simplemente equivocado, fundamentalmente equivocado en esto. Y nadie comparte su opinión, salvo esos funcionarios estadounidenses tan desconectados de la realidad que ni siquiera tiene gracia. No, Rusia no está en desorden. El ejército no está en desorden. La economía funciona. Y como dijo Vladimir Putin, a la gente le gusta señalar ciertas estadísticas sobre las tasas de inflación, pero la inflación está bajando. Quiero decir, me encanta ese dato. Acaba de salir un artículo que dice que la esperanza de vida del hombre ruso promedio es de 68 años. No es genial, podría ser mejor, pero en 1998 era de 57. Y ahora es de 68, mientras Rusia está en una guerra en la que están perdiendo algunos hombres. 68. ¿Cómo se pasa de 57 a 68? Eso significa que están ocurriendo muchas cosas realmente buenas en Rusia, cosas buenas que están revirtiendo una tendencia. No se revierte la esperanza de vida de la noche a la mañana. Se necesita tiempo para cambiar los males sociales que la provocaron en primer lugar. Vladimir Putin ha hecho eso. Y Rusia hoy es una nación en la trayectoria correcta. Quiero decir, los tipos hipotecarios están hablando de un 20% para las hipotecas. Sí, Dios, recuerdo que en 1980-81, los tipos hipotecarios en Estados Unidos también rondaban el 20%. No es una sociedad al borde del colapso. No, hay algunos problemas económicos, pero no mencionan que la mayoría de las personas que necesitan comprar una vivienda ahora mismo obtienen una hipoteca preferencial al 6%. Así que sí, hay un tipo hipotecario alto por ahí, pero para quienes realmente necesitan una casa es del 6%. De nuevo, la gente simplemente no conoce Rusia, no entienden la economía rusa, no entienden la realidad rusa. Seleccionan los datos que les convienen. Me encanta ese argumento de que un cierto porcentaje de rusos no tiene fontanería funcional. Claro, porque viven en el maldito extremo norte. ¿Sabes lo que pasa con la fontanería en el extremo norte, la exterior? Se congela, las tuberías revientan. Por eso no tienen esas cosas. Se han adaptado a ello. Es la realidad rusa, chicos. Pero vas a Moscú y todo el mundo tiene un váter que funciona. Es un lugar moderno. Vas a cualquier ciudad rusa moderna y está todo ahí. He estado allí. Gilbert, no sé, supongo que va a San Petersburgo, a Moscú, pero quizá Gilbert debería salir a la Rusia real y verla antes de abrir la boca. Y quizá los funcionarios estadounidenses deberían hacer lo mismo. Sacar a la gente de la Embajada de Estados Unidos de su edificio en Moscú, viajar por Rusia y obtener una visión real de la situación allí. Porque la realidad de Rusia es muy diferente de lo que se muestra en los medios occidentales, de lo que presenta Seymour Hersh, que repite las fuentes estadounidenses que no saben nada sobre Rusia. Quiero decir, Vladimir Putin, la idea, esta me encanta.
Presentó los 6 puntos que al parecer los rusos concedieron a Driscoll, que ahora es una estrella del rock. Es el secretario del ejército, ya sabes, el secretario del ejército. Tiene 36 años, no sabe casi nada. Era teniente primero, tiene una experiencia de combate limitada, pero ahora es el secretario del ejército. Y por cierto, además de eso también es el jefe de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Aún no he entendido del todo cómo funciona eso, ni qué supone para su carga de trabajo. Pero al parecer, este tipo es una estrella del rock que de repente se ha hecho cargo del asunto de Ucrania y ha obrado milagros. Dios mío, fue a Abu Dhabi, donde se reunió con los rusos. ¿Sabes la verdad sobre lo que pasó allí? Budanov y el jefe del GRU se reunieron en Abu Dhabi para hablar sobre intercambios de prisioneros. Básicamente intercambiar cadáveres, porque eso es lo que hacen. Y Driscoll apareció sin avisar, intentó participar en la reunión e intentó mantener conversaciones con los rusos que no estaban autorizados a tener con él. Y a partir de eso, de repente, nos dicen que los rusos no van a aceptar un ejército ucraniano de 600,000 hombres. Bueno, no lo sé. Escuché a Vladimir Putin ayer y esta mañana. ¿Tú lo hiciste? No habrá un ejército ucraniano de ese tamaño. Los rusos no lo aceptarán. El ejército ucraniano tenía 260,000 efectivos cuando comenzó esta guerra, y era un ejército entrenado por la OTAN, que Rusia dijo que no se le permitiría sobrevivir. ¿Y hoy tienen qué? ¿800,000 soldados entrenados por la OTAN? ¿Crees que Rusia va a permitir eso? No. El ejército ucraniano estaría formado por entre 50,000 y 60,000 hombres, sin afiliación a la OTAN y sin entrenamiento de la OTAN. Pero según las fuentes estadounidenses de Seymour Hersh, la realidad es que supuestamente Putin va a permitir que esto ocurra porque ha perdido el control de la guerra, que sus generales están en su contra. Sus generales no están en su contra. ¿Quién demonios ha inventado esta estupidez? ¿Que la población rusa se ha vuelto en su contra? ¿Qué? Ganó las elecciones el año pasado con el mayor mandato de cualquier funcionario ruso elegido, y fue una elección legítima. En tiempos de guerra, arrasó. El pueblo ruso dijo, tú eres el hombre, tú eres en quien confiamos, tú eres quien queremos que nos saque de este lío. ¿Hay problemas en Rusia? Claro que los hay. Por supuesto que los hay. Siempre ha habido problemas en Rusia. Él heredó un caso perdido y durante 25 años ha estado trabajando muy duro para arreglarlo, pero ha sido traicionado a cada paso por Occidente, que no quiere que tenga éxito. ¿Por qué crees que fue a Múnich en 2007? ¿Porque Occidente amaba a Rusia? No, estaba haciendo justo lo contrario. ¿Por qué crees que hubo una guerra en Chechenia? Porque la CIA estaba colaborando con los chechenos para crear disturbios, para desmembrar Rusia. Así que todo este tiempo que Putin ha estado al mando, ha llevado la carga de un Occidente colectivo que buscaba su caída, que quería derribarlo. Navalny era un agente de la CIA y del Reino Unido. Hay una grabación del adjunto de Navalny diciendo, necesito $10 millones para socavar la democracia rusa. No queréis recordar eso, ¿verdad? No quieres saber nada sobre la realidad de Navalny. Es al 100% un matón controlado por la CIA. No son representantes de la democracia, nada de eso. Fue una conspiración occidental para atacar la democracia. Y luego, cuando Rusia se adaptó para sobrevivir, dijeron, mira lo antidemocrática que es Rusia. Es simplemente falso. Todo está mal. Joe Biden viajó a Moscú en 2011 y se reunió con la oposición rusa durante un año electoral, diciendo que sería malo que Vladimir Putin se presentara de nuevo a la presidencia. ¿Te lo imaginas? Dmitry Medvedev viniendo a Estados Unidos y diciendo no, sería realmente malo que J.D. Vance se presentara a la presidencia en 2028. Los estadounidenses dirían, vaya, gracias por venir a contárnoslo. O lo expulsaríamos, lo cubriríamos de brea y plumas y lo echaríamos del país por entrometerse. Joe Biden fue allí y dijo eso. ¿Cómo crees que responden los rusos a eso?
¿Cómo crees que responden a Hillary Clinton diciendo lo que dijo sobre las elecciones, socavando la confianza del pueblo ruso en las elecciones parlamentarias que tuvieron lugar en diciembre de 2011, en el periodo previo a las elecciones presidenciales de 2012, que devolvieron a Vladimir Putin al poder? ¿Estoy diciendo que Rusia es una democracia perfecta? No. Ni siquiera los propios rusos dicen que sea una democracia perfecta. Los rusos dicen que es una democracia rusa. Una democracia rusa en gran medida moldeada por la injerencia de Estados Unidos. En 1994, el señor Mary, que era el encargado de negocios y jefe de asuntos políticos en la Embajada de Estados Unidos en Moscú, escribió un largo memorando, el nuevo telegrama largo. Básicamente, reprendió a Estados Unidos por destruir las instituciones democráticas rusas porque queríamos mantener a Boris Yeltsin en el poder. Así que impedimos que Rusia se convirtiera en una democracia justo cuando podía haberlo hecho, pero permitimos que Boris Yeltsin la reprimiera. ¿Cómo la reprimió? Puso tanques en las calles en octubre de 1993 y disparó contra el Parlamento ruso. Envió tropas al Parlamento para matar a los líderes democráticos rusos que no estaban de acuerdo con sus políticas. Y luego le ayudamos a manipular las nuevas elecciones para reelegir un nuevo parlamento. Quiero decir, destruimos todas las instituciones en Rusia, económica, política, todo. Creamos un desastre a propósito. Y Vladimir Putin lo sacó de eso. Lo hizo. Y el pueblo ruso lo ama por ello. ¿Había una minoría de rusos que creían todas las mentiras de Occidente? Sí. ¿Y adivina qué pasó después de que comenzó la operación militar especial? Unos 100,000 de ellos se marcharon, huyeron, porque no querían formar parte de la Rusia de Vladimir Putin. ¿A dónde fueron? A Europa, a Estados Unidos. ¿Y qué está pasando ahora? La gran mayoría de ellos ya ha regresado a Rusia, diciendo, nos equivocamos. Queremos volver. Queremos formar parte de eso. No queremos formar parte de esto. Los demás se están preparando para ser expulsados y pisoteados. Son cobardes. O simplemente venderán su alma a, ya sabes, Mikhail Jodorkovsky y su pequeña institución dirigida por el MI6 en Londres. O ya sabes, se juntarán con Garry Kasparov y esa gente que socava la democracia rusa. Pero ya sabes, en Occidente nos engañamos a nosotros mismos. Creemos en la estupidez de nuestros propios propagandistas. La realidad de lo que hemos estado haciendo a Rusia durante los últimos 50 o 60 años debería repugnar a todo el mundo, porque no hemos estado intentando ayudar a Rusia. Y ahí está la ironía. Los malditos rusos aún tienden una mano de amistad. Los rusos todavía dicen, vale, pero ¿no podemos simplemente llevarnos bien? ¿Podemos encontrar una manera de llevarnos bien? Dios mío, si no fuera por la paciencia y la humanidad básica de Rusia, hoy estaríamos en guerra. Porque si fueran los Estados Unidos los que estuvieran siendo tratados como se trata a Rusia, habríamos borrado a esas naciones de la faz de la tierra. Nunca lo toleraríamos. Europa nunca lo toleraría. Rusia lo ha tolerado y ha prosperado en el proceso. Quiero decir, ¿te imaginas lo increíble que sería Rusia hoy si no hubiéramos hecho todo lo que le hicimos? Si simplemente hubiéramos permitido que Rusia fuera Rusia por su propia voluntad, sin sancionar su economía, dejando que su economía funcionara como debería, dejando que la democracia rusa evolucionara como debería evolucionar. ¿Puedes imaginar cómo sería Rusia hoy? Sabes, hay una enorme cantidad de corrupción en Rusia hoy, una enorme cantidad de corrupción. No estoy atacando a los rusos, ellos mismos lo reconocen. Solo tienes que leer los periódicos. Arrestan a este general, arrestan a este gobernador, a este vicegobernador. Hay corrupción en Rusia hoy. ¿Por qué? Porque Rusia se convirtió en un estado inherentemente corrupto por lo que le hicimos en los años 90. Y cuando Vladimir Putin llegó al poder, ya sabes, no se puede limpiar la casa de la noche a la mañana. Hay que enfrentarse a la realidad que uno tiene. La realidad que él tenía era una Rusia inherentemente corrupta, dominada por esos oligarcas ladrones y conspiradores, la escoria de la tierra.
No hay nada bueno en ninguno de esos oligarcas. Robaron dinero. Good about any of these oligarchs. They stole money, and they stole money in a way, just so people understand. Y robaron dinero de una manera, solo para que la gente lo entienda. Robaron deliberadamente dinero a los pensionistas, a los rusos jubilados que ganaron la Segunda Guerra Mundial. Es una gran historia no contada. Cuando digo gran, me refiero a la magnitud de la historia, no a lo buena que sea. Es una historia horrible sobre lo que les ocurrió a cientos de miles, si no millones, de esos pensionistas, los hombres y mujeres que salvaron a Rusia, que salvaron a la Unión Soviética con su sacrificio. Las personas que lucharon en el frente, las mujeres que trabajaron en las fábricas para producir las armas utilizadas por los soldados que dieron su vida en el campo de batalla. Estas son las personas que fueron apreciadas por la Unión Soviética, personas que eran respetadas por la sociedad soviética. Pero cuando la Unión Soviética se derrumbó, Rusia aprendió a odiarse a sí misma. Y una de las primeras cosas que hizo Rusia fue darle la espalda a esos pensionistas, porque personas como Jeffrey Sachs, que hoy no admite su papel, fueron allí y ayudaron a crear un sistema en el que la red de seguridad desapareció bajo los pies del pueblo ruso. Así que millones de pensionistas fueron abandonados. ¿Y qué ocurrió después? El crimen organizado entró en escena y se aprovechó de ellos. Se alió con el forense y con el jefe de policía, y básicamente los apartamentos pasaban a considerarse abandonados. ¿Cómo se abandonaban? Pues la mafia rusa averiguaba dónde estaba el pensionista. Los hijos hacía tiempo que los habían dejado, estaban solos. La mafia los llevaba a una colina, los mataba a tiros, arrojaba sus cuerpos y luego regresaba para que el apartamento fuera declarado abandonado, y así se quedaban con la propiedad. Lo otro que ocurrió fue que personas como Jodorkovsky entraron en juego, porque cuando la Unión Soviética se derrumbó, todas esas propiedades eran estatales. Así que todo el mundo recibió un vale, porque pertenecía al pueblo. Todos obtuvieron vales que eran básicamente como acciones, pero estaban muriéndose de hambre. No había comida, ni atención sanitaria, nada, y necesitaban algo para sobrevivir. Entonces estos oligarcas llegaban y decían: compraremos tus acciones. Aquí tienes suficientes rublos para comprar un poco de pan ahora mismo. Cuando estás muriéndote de hambre y sostienes un trozo de papel, sin darte cuenta de que algún día podría valer algo, pero en ese momento te estás muriendo, dices: aquí tienes mi papel, dame algo de comida. Ahora, el mes siguiente, siguen teniendo hambre. Ya no tienen su papel y nadie se ocupa de ellos. Así que los sacan y los fusilan. Bien, esto es lo que hicieron los oligarcas. Son responsables de los asesinatos de millones de rusos. Millones de rusos. Son seres humanos despreciables. Pero dirigían la economía rusa y no se les podía ignorar. Así que Vladimir Putin tuvo que tratar con ellos, tuvo que trabajar con ellos, tuvo que controlarlos, tuvo que someterlos, tuvo que conseguir que reinvirtieran. Y fue una lucha constante. De hecho, los rusos seguían robando miles de millones de dólares o rublos de la economía rusa hasta la operación militar especial. Una de las mejores cosas que hizo Occidente fue sancionar a los oligarcas. Putin dijo: bien, ¿ahora has perdido todo ese dinero que sacaste de Rusia? Oh, lo siento mucho. Puedes hablar con los europeos sobre eso. Nosotros no vamos a defenderte. Pero si quieres seguir trabajando en Rusia ahora, las reglas han cambiado. No se saca más dinero de Rusia. Todo se reinvierte en Rusia y todo se hace legalmente. Así que están empezando a limpiar la corrupción. Pero la corrupción era sistémica y Rusia sigue trabajando en ello. Rusia no es perfecta hoy, ni de lejos. Pero hoy están muchísimo mejor que cuando Vladimir Putin asumió el poder y siguen una trayectoria excelente que sería aún mejor si esta guerra terminara. Pero la gente apuesta por la idea de que Rusia va a colapsar. Rusia no va a colapsar.
La sociedad apoya al 100% al liderazgo, que está totalmente comprometido con garantizar la seguridad y la estabilidad de Rusia en el futuro. Pero esto exige que Europa deje de tratar a Rusia como un recurso que puede desmantelarse. Exige que Estados Unidos deje de ver a Rusia como un enemigo y empiece a verla como una fuerza de estabilidad. Algo que Estados Unidos está haciendo ahora. Europa se opone a eso. Pero la gente tiene que enfrentarse a la realidad rusa. Y la mejor manera de hacerlo es ir a Rusia. Ve a Rusia. No es difícil. Yo puedo hacerlo, aunque mi gobierno no quiere que lo haga. Tú puedes ir a Rusia. Y una vez allí, te tratarán bien, te tratarán con justicia, no te van a pasear por aldeas Potemkin, te dejarán ir a casi cualquier lugar que quieras. No puedes ir a instalaciones militares secretas, no lo intentes, te arrestarán y te meterán en la cárcel. Pero si quieres ir a Novosibirsk, ve a Novosibirsk. Si quieres ir a Ekaterimburgo, ve a Ekaterimburgo. Si quieres ir a Omsk, ve a Omsk. Si quieres ir a Yakutia, ve a Yakutia. To Yakutia, go to Yakutia, go to Vladivostok, go to Sakhalin, go to Kamchatka. Ve a Vladivostok, ve a Sajalín, ve a Kamchatka, ve al Altai, ve a conocer Rusia. Conoce al pueblo ruso, escucha al pueblo ruso, oye lo que tienen que decir, mira lo que tienen que mostrarte y conocerás la realidad rusa. No seas como Gilbert Doctorow, pasando el rato con un grupo de octogenarios en algún café, recordando las glorias de tiempos pasados. No hagas eso. Sal a convivir con la gente rusa de verdad. Ve al mercado local, ese al que no vas cuando te alojas en hoteles de 5 estrellas, aunque si tienes dinero, ¿por qué no? Pero quédate en los hoteles de 3 estrellas. Y cuando salgas de los hoteles de 3 estrellas, cruza la calle, camina 2 manzanas y verás la tienda de comestibles. Y baja al supermercado y pasa el rato con la gente. Hice eso todas las noches que estuve en Rusia la última vez. Simplemente me quedaba allí hablando con el dueño de la tienda y observaba a las personas que entraban. Son gente de la calle, no son las élites, no son los ricos, y simplemente mantenía conversaciones con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo van las cosas? Oye, ¿quieres hablar del precio del café? Porque ese era uno de los temas que más molestaban a Gilbert Doctorow. Así que dije, oye, hablemos del café, del precio del café. ¿Qué has notado sobre los precios? Y tienen una conversación sincera contigo. Dirán, oh, ahora ganamos más dinero, pero todo cuesta más. Y eso apoya indirectamente la idea de una economía recalentada que Vladimir Putin está intentando controlar en este momento. Pero por supuesto está recalentada. Cuando elevas los niveles de la industria de defensa hasta donde están ahora e inyectas tanto dinero, tienes que contratar a gente con talento y pagarles más. Así que estás metiendo mucho más efectivo en la economía. Pero, como dijo Vladimir Putin, y ojalá la gente le escuchara, dijo, vivimos en una economía de mercado. Se trata de la oferta y la demanda. No podemos manipular el mercado porque eso en realidad es perjudicial para el propio mercado. Sabes, podemos controlar los precios creando condiciones estables para el mercado. Pero si entramos y empezamos, ya sabes, a controlar los precios aquí, empezamos a alterar el flujo natural de la economía de mercado. La realidad es que el mercado se corregirá por sí mismo. A veces es un periodo de corrección doloroso, pero se corregirá. Esta es la realidad de Rusia. Lo vi de primera mano. Y aconsejaría a la gente que hiciera eso. Y dirás, bueno, ¿por qué? Porque si no lo haces, especialmente si eres europeo, podrías estar muerto pronto. Hay idiotas en Europa ahora mismo hablando de atacar Kaliningrado como una forma de vengarse de los rusos. Los rusos te borrarán del mapa. The Russians will take you off the map.